más violencia, más maldad en la tierra. Parece que el amor ha muerto y la locura reina sobre la humanidad. Jóvenes acabados, niños abandonados, a precio de placer y decidiendo solo el interés. ¿Dónde queda la justicia y la venganza? ¿Dónde quedan el castigo y la razón? ¿Por qué callas tú, Señor, y nos olvidas? Muy buenas noches, un gusto saludarles nuevamente a todos y cada uno de ustedes que nos ven aquí a través de la 930 Radio Costa Rica AM y a través de los diferentes medios que esta radio ofrece para que todos a través de la internet podamos estar unidos en esta noche para ver el tema que vamos a ver a continuación. Es el seguimiento, es la segunda parte de un tema muy importante que nos han solicitado algunos de nuestras audiencias en su programa Los Enigmas de los Tiempos, con respecto a lo que son los juegos de azar. Pero hermanos, bueno, vamos a ver ese tema tan importante que le pusimos por título, el verdadero origen que tienen los juegos de azar, porque muchas veces vemos los juegos de azar como algo simplemente como un método de diversión o simplemente cómo pasar el rato o ir a un lugar en donde hay diferentes tipos de máquinas y estimulaciones digitales y un montón de cosas que hacen ahora más atractivo este asunto de los juegos de azar. Pero vamos a estar viendo el día de hoy, ya finalizando con ese tema, y vamos a estar viendo por lo menos uno de los problemas más relevantes que a través de podríamos decir, síndrome que se ha dado a nivel mundial, y esta enfermedad, ¿verdad? Ya una enfermedad puntualizada por la Organización Mundial de la Salud, que es la ludopatía. Vamos a estar hablando con respecto a este temita en este día y vamos a estar desarrollándolo, pero no sin antes, amigos y hermanos, en Los Enigmas de los Tiempos siempre tenemos la costumbre de encomendar al único que puede darnos la sabiduría necesaria para poder entender todo esto que implica siempre tener una relación más íntima y más transparente con Dios y con toda la humanidad, ¿verdad? Eso es importantísimo. Bueno, vamos a hacerlo de la mejor forma y le pido a usted, amigo y hermana, amigo, hermano, joven, cualquier persona que nos esté viendo en los diferentes lugares, tanto en Costa Rica como en el mundo entero, que si tiene la oportunidad y cierra sus ojos, pues vamos a orar en este momento. Oramos. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, gracias te damos y por el privilegio que tenemos en esta noche, Señor, estar aquí ante tu presencia, Señor, nuevamente. Gracias, Señor, porque sabemos que en esta noche, Dios, tú nos has permitido, Dios, a través de esta radio, llegar, Señor, a cada uno de los hogares de las personas que están escuchándonos o viéndonos a través de diferentes medios, Señor. Pedimos una bendición especial para ellos, para su familia, Señor. Y te pedimos, oh Dios, que la guianza de tu Santo Espíritu, Padre, abra nuestro entendimiento, Señor, y nos permita comprender, Señor, que este tema es importante, Padre, porque a través de estos flagelos, Padre, que el enemigo ha implantado en el mundo, Señor, muchas personas a nivel mundial, millones, como lo dicen las estadísticas, Señor, se pierden. Sabemos, oh Dios, que sin tu ayuda y sin tu dirección, Padre, es muy difícil andar en este mundo que de continuo, Padre Santo, ofrece oscuridad al ser humano. Pedimos tu luz, esa luz impresa en tu palabra, Dios, y la dirección de tu Santo Espíritu. En el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Bueno, amigos, como les decía, sin más preámbulo, porque tenemos el tiempo, una hora para terminar este tema tan importante, estuvimos viendo, voy a hacer un pequeño review, lo que eran los orígenes
de los juegos de azar y basándonos en el versículo que se encuentra en 1 Timoteo capítulo 6 y versículo 10 y nos dice lo siguiente. Quiero mandar primero un saludo muy cordial a mi amigo Andy que está en Controles Master. Muchas gracias por toda su colaboración. Dice lo siguiente: porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciándolo algunos se extraviaron de la fe. Vean qué interesante, siempre marcamos eso en este versículo, en estos programas. Se extraviaron de la fe y fueron traspasados, dice, de muchos, no de algunos, sino de muchos dolores. Y algunas versiones dicen de muchos males. Ok, vimos también, amigos, lo que era el significado de la codicia. Vimos el significado la semana pasada de codicia, que es el afán desmedido de una persona por tener riquezas y bienes. No importa, lo conversamos y lo hablamos de que no era malo el dinero en sí, el dinero es un buen medio. Ahora estábamos viendo el programa anterior en Radio Costa Rica, muy interesante el tema, en donde hablaban con respecto a la prosperidad y hablaban con respecto a lo que es la mente positiva y productiva, y todo eso es muy bueno, amigos y hermanos, y no deja obviamente de ser muy importante. El problema es cuando usted tiene un afán desmedido por querer enriquecerse. Entonces, no importa el método o lo que usted use para hacerlo, usted va a usar cualquier medio, sea bueno, sea permisivo, sea legal, sea ilegal, sea un medio doloroso, pero cuando una persona se llena de codicia, ese afán que no le permite tener ecuanimidad, lo hace hacer cosas muchas veces que no convienen para su ser. Vimos también lo que eran los primeros juegos de azar en la historia. Estos juegos que vimos primeramente fue acerca de los dados, lo que era la astrogalomancia, todo lo que era el arte de predecir el futuro usando huesos. Vimos de dónde habían nacido los dados, cómo es de 3.000 años atrás, antes, ¿verdad? 2.600 años atrás, antes de Jesucristo, ya se estaban usando lo que eran los dados, ¿verdad? Que se hacían, obviamente, como lo vimos con los huesos. Vimos de dónde, principalmente los huesos del talón, de ahí fue donde empezaron a salir los primeros dados. Los griegos, los egipcios, todos los pueblos indoeuropeos, estos pueblos todavía 2.650 años antes de Cristo ya usaban los dados como un método de adivinación. Recordemos que lo que la palabra sorteo, también lo estuvimos viendo de dónde provenía, como lo tenemos en pantalla, que significaba de setortis o suerte, que era legis, la lectura también de la suerte, o sea, el arte de leer las señales o el concepto en sí del sortilegio. Estarían incluidas en este concepto todas, absolutamente todas, amigos y hermanos, todas las mancias. Y cuando hablamos de esto, recordemos que las mancias, bueno, es algo muy interesante y quiero acotar a esto. En este asunto de las mancias hay un montón de mancias o un montón de tendencias, digamos la cutomancia, que es la adivinación con respecto a lo de las agujas. En este momento estamos viendo lo que es la suerte, lo que es el sortilegio, lo que son las mancias, ¿verdad? La cartomancia, todo esto, y dentro de eso está la cutomancia, ¿verdad? Tengo que mencionar algunas, ¿verdad? Entre esas es el método en lo que muchas veces, amigos y hermanos, nosotros como creyentes o como personas que tenemos conocimiento de Dios, muchas veces hemos caído. Es interesante, ¿verdad? Que le dicen, he visto algunos casos de personas de que les dicen, bueno, están embarazadas, ok, vamos a ver qué es, si es niño o es niña, y entonces empiezan a poner la mano para que les pasen una aguja, algunos en la cabeza, otros dan vuelta a toda la cabeza. Bueno, tienen sus diferentes formas, acutomancias, ¿verdad? Están las aeromancias, es interesantísima, es toda aquella forma en la que estas personas, ¿verdad? Leen las suertes a través del aire. Tengo que hablar todo esto porque en el concepto de juegos de azar, lo que siempre se mueve es básicamente la suerte, ¿verdad? Entonces, todas estas mancias que generan suerte o el movimiento de las nubes, el movimiento del aire, predice ciertas cosas. Ven qué interesante. Hay algunas mancias increíbles. Es más, se menciona que hay 34 mancias diferentes entre las prácticas, y entre esas está la actinomancia, que es el medio en el que las personas usan para leer las estrellas.
la aritmomancia, que es la aritmomancia, la adivinación de los números, la espatulonomancia, vean qué interesante, que es la lectura de los huesos, la agrofonomancia, también por mencionarles algunas de las 34 que hay, 34 que hay, sí, y esta grafonomancia, que no tiene que ver absolutamente con la grafología nada, es acerca de las personas que leen la escritura. Les menciono todo esto porque dentro de lo que son, volvemos a lo mismo, los sortilegios o las suertes o el leer la suerte, están todas estas cosas que muchas veces nosotros, amigos y hermanos, practicamos a veces hasta sin darnos cuenta. Ok, entonces hoy vamos a empezar con un tema, eso es un review de lo de la semana pasada. Vamos a empezar con un tema que es con respecto a la cartomancia. La semana pasada vimos cómo los dados y cómo todo este asunto se desarrolló, ¿verdad? De dónde fue que nació. La cartomancia básicamente es el origen de todo lo que son los juegos o la lectura, básicamente, o el ancestral, como les puse en pantalla, arte de la adivinación o la lectura de las cartas para adivinar el futuro. Básicamente se hacía con el naipe común, ¿verdad? Vamos a ver cuáles tipos de naipes son los que se usan. Muchas personas, esta semana estuve conversando con unos conocidos que están viendo el programa y me decían, pero es que jugar naipe no es malo, porque una cosa es leer el tarot, que tiene imágenes y que trae la muerte y que trae el colgado y que trae el príncipe y que trae todo ese asunto. Y otra cosa, hermano Freddy, es jugar naipe como por una forma de distracción, o sea, como por llegar y jugar ahí unos, mencionaba él unos tiritos de 21 y unas cuestioncitas ahí, ¿verdad? Y entonces yo le decía que lamentablemente eso es lo que el Satanás nos ha vendido a nosotros y vemos eso como algo normal. Pero detrás de esto, porque voy a explicar cómo es, voy a explicar acerca de la baraja española, voy a explicar acerca del tarot, voy a explicar acerca por lo menos de 3 o 4 tipos de naipes que se usan para leer, y dentro de esos están los naipes comunes y silvestres que conocemos nosotros, de bastos, de espadas, de corazones y de diamantes. Vean qué interesante. Entonces, los naipes llegaron en una... sí recordemos, amigos y hermanos, que este programa de los enigmas de los tiempos es netamente cristiano, en el sentido de que siempre vamos a glorificar el nombre del Señor, pero también tenemos las referencias históricas, porque estamos empeñados, amigos y hermanos, de que ustedes puedan declarar que lo que ustedes creen tienen un precedente exacto, bíblico e histórico, de dónde nacieron las costumbres y las prácticas que vamos a estar exponiendo y que hemos estado exponiendo en los enigmas de los tiempos. Ok, el origen de los naipes es interesantísimo, porque por primera vez se empezaron a ver por lo menos las cartas de naipes escritas en el siglo XIV. Los mamelucos, estos mamelucos eran unos esclavos que emigraron de Egipcio, o por lo menos de las partes, hablemoslo así, euroasiáticas. Emigraron, fueron esclavos que emigraron y fueron a todo lo que era el mundo conocido en ese tiempo, por lo menos todo lo que fue la parte indoeuropea, y llevaron estas prácticas egipcias. En el diseño original se mantenía el basto, el oro, la espada y la copa. La cartomancia, como está ahí, amigos y hermanos, en pantalla, quiero explicarles. Pero antes de esto, quiero leerles 2 versículos importantísimos que hay en la Biblia con respecto a lo que es la adivinación, a la consulta de encantadores, de astrólogos y de adivinos. Y se encuentran en lo que es Deuteronomio 18, 9 al 12, y quiero que apunten estas referencias bíblicas, y en Apocalipsis 22, capítulo 22 y versículos 15. En estos 2 versículos quedan incluidos en la lista de los falsos profetas, vean, amigos y hermanos, los adivinos que leen la suerte. Vean qué interesante. Y estamos hablando que desde que empezamos este programa hemos visto que todos los juegos de azar, lo que conllevan naipes, dados, suertes, sortilegios, azares, todo este asunto, ¿verdad? Todas estas mancias que vamos a ver hoy quedan dentro de la lista de las personas que dice que son abominación delante de Dios y que no van a heredar el reino de los cielos. Entonces están los que leen las suertes, los astrólogos. Recuerden que todo esto tiene que ver
con el cielo, con las estrellas, con la luna. Vamos a ver ahora algunas cosas del tarot y estas cositas para que ustedes entiendan qué es esto. Los encantadores, dice Apocalipsis 22 y Deuteronomio 18. Los magos, los que consultan a los muertos, vean qué interesante. Los hechiceros, los exorcistas, obviamente, habla de necrófagos, de los que hablan con los muertos, pero que son obviamente del enemigo, ¿verdad? Dios declara que los que practican estas cosas son abominación para Dios. Ok, ¿qué es la cartomancia, amigos y hermanos? Ok, la imagen que sigue, vamos a verla y vamos a estudiar qué es la cartomancia. La cartomancia dice que es una forma de supuesta adivinación, auguro, dice, o predicción del futuro, por medio de una baraja de naipes u otro tipo de cartas. O sea, la cartomancia se basa específicamente en lo que es el uso de cartas. Y vamos a ver cómo la historia nos dice a nosotros de que la cartomancia se hacía o se representaba en varios tipos de barajas. Vamos a estudiarlos para que nos demos cuenta de que todas estas mancias o todas estas prácticas con naipes y todo este tipo de barajas, tarot y las cartas españolas y algunas otras que hay alemanas, portuguesas, es interesante porque siempre son los mismos. Ahorita voy a incluir voy a explicar cómo es que incluye la lectura, por lo menos de las cartas, para que ustedes vean que hay diferencia entre lo que es el tarot y por lo menos las cartas normales, pero que están ligadas totalmente, o sea, una lleva a otra. También dentro de estas mancias podemos mencionar algo interesantísimo, como les decía ahora, con respecto a la consulta que nos hizo pues un conocido, un hermano, podríamos decir así, católico, y nos hablaba él también con respecto a que si en esto entraba lo que eran las lecturas de las manos. Entonces la referencia de esto es específicamente para mi amigo. Dice la quiromancia, que es lo que hablábamos ese día, o la quirología, es la lectura de la palma, es el intento de adivinación a través de la lectura de las líneas de la mano. Las líneas de la mano, ellos hablan acerca de la línea de la muerte, la línea de la vida, cada una de las líneas que hay o de los pliegues que hay en la mano, las montañas de la vida indican algo. Eso va también metido dentro de lo que son las mancias. Le explicaba yo al muchacho, a este señor, que lamentablemente que nosotros no podemos permitir en nosotros todas estas cuestiones de lecturas de mano como creyentes. Es muy, muy, muy preocupante, amigos y hermanos, que personas ya maduras y obviamente pues también de otras tendencias que no son protestantes, todavía no tienen claro de que todas estas prácticas de lecturas, de tiradas de dados, de tiradas de cartas, de lecturas del tarot, de lecturas del café, de lecturas de la palma, de lecturas con agujas, todo lo que les mencioné ahora, y un programa específico vamos a mencionar todas las 34 mancias y vamos a ver cómo es que se desarrollan, porque tienen sus varias tendencias, magnetismo, algunas cosas ahí que son interesantísimas, pero amigos y hermanos, puntualmente son prácticas esotéricas, por eso tenemos que estar conscientes de esto, y son prácticas que no tienen ningún sostén bíblico y que hemos visto que más bien nacen del espiritismo, de la brujería, de la hechicería y de la adivinación. Ok, estando claros en eso, vamos a ver algunas de las barajas que para nosotros pareciera que son muy, muy normales o que las vemos ahí, que es un tipo de juego, pero por lo menos dentro de lo que es la cartomancia, son usadas o fueron usadas desde el principio para lo que fue la lectura del porvenir, el esoterismo y algunas otras tendencias de adivinación. Ok, la baraja española, como lo tenemos ahí en pantalla. La baraja española. ¿Qué nos dice la baraja española? Bueno, volvemos a hablar con respecto a que estas barajas fueron popularizadas en el siglo XIV aproximadamente, ¿verdad? Siempre fueron características de tener 10 aproximadamente números, más 3 que ahorita voy a explicar, más 3 naipes de personajes, el rey, la reina, el caballero, el caballo, vean qué interesante, ¿verdad? El caballero, eran 3, luego agregaron otra más, vean qué interesante, y la baraja española llegó a aportar de 55 naipes, se llegó a hacer. Es interesante. Esta baraja es común y corriente, viene con todos los simbolismos que tenemos ahora en la baraja normal, obviamente con algunas ilustraciones, porque estamos hablando del siglo XIV,
pero esta baraja española o la baraja alemana o la baraja italiana, estas barajas obviamente todas provienen de o nacen de los métodos de adivinación y lecturas de cartomancia. Es interesantísimo. Entonces, tenemos que saber que todo lo que son los naipes, y yo voy a explicar los naipes uno por uno, y voy a ver la diferencia entre el tarot, que les voy a explicar por qué es que el naipe corriente, que decimos que es de números más el otro es de letras, van de la mano. O sea, uno nació y luego el otro pues se modificó después del año 1989. Es interesantísimo eso y ya les voy a dar los datos históricos. Ok, tenemos la otra carta que es la carta del tarot. Y en esto sí voy a meterme un poquitico más para que entendamos. En este tarot, como lo tenemos ahí en imagen, amigos y hermanos, quiero hacerles la diferencia porque me hicieron la consulta, entonces es importantísimo. Esta carta del tarot mantienen 78 cartas. Hay unos que se llaman los arcanos menores, o estas 56 cartas, o estos arcanos menores, son las cartas que estaba hablando ahora de la baraja española, son exactamente eso, se llaman así. Cuando usted le van a leer el tarot, le hablan de los arcanos menores y le hablan de los arcanos mayores, que son 22 cartas. Estas 56 cartas que van con los palos, con el rey, con la reina, con todos los números, hasta 9 y agregándole uno más de 10. Vean qué interesante, son los honores, o sea, así se llaman honores, es la carta normal española. Es interesante, el tarot lo acoplaron de esas cartas, metieron 22 cartas más que se llaman triunfos y lograron hacer lo que es, o sea, marcar o completar lo que es las cartas del tarot. En 1440 ya estas cartas estaban popularizadas en todo lo que fue básicamente Italia, Milán, Ferraza, Florencia, Bolonia, todos estos lugares. Se agregaron las personas ocultistas o esotéricas que empezaron a dar estas cartas y a distribuirlas entre la gente. Vean qué interesante, más adinerada de Europa. Entre esos podríamos decir que la primera colección de cartas del tarot la tuvo Sigismundo Malatesta en 1417. Vean qué interesante, este hombre ya tenía las primeras cartas documentadas del tarot. Es la historia más antigua que se habla de estas cartas. Todas estas cartas son utilizadas para lo que son la adivinación del futuro. En el tarot hay algo interesante porque las otras cartas de la lectura española y todo siempre tratan de predecir pues un poquito el futuro a las personas. En el tarot influencian en lo que es el amor, en lo que es el dinero, en lo que es el futuro, pueden predecir el futuro, supuestamente en estas artes, obviamente que son oscuras, y también pueden ver algunos acontecimientos pasados. Es interesante, ¿verdad? Obviamente las personas que hemos tenido la oportunidad en algún momento pues de ver estas situaciones o en algún momento haber participado de esto, nos damos cuenta que muchas veces las lecturas son bastante acertadas, ¿verdad? En las personas ellos usan 3 tipos de lectura, ¿verdad? Que es acerca del magnetismo, usan la concentración y la intuición. En estas 3 cosas ellos al tirar la carta básicamente manipulan obviamente a la persona. Muchas personas pues sí son utilizadas obviamente por el enemigo para dar profecías y dar cosas ahí agureras, ¿verdad? Generalmente a las personas, y mencionan cosas, ¿verdad? Que tal vez solamente la persona lo sabe. Es interesante porque pues, a mí me ha tocado verlo y lo he visto que es real, pero básicamente volvemos a lo mismo, es una práctica demoníaca 100%. Se interpreta los elementos, los colores, los símbolos en este tipo de cartas. Estas cartas generalmente traen gráficas y muy puntuales en lo que es por lo menos el satanismo, los amantes, por decir algo, no sé qué les puedo decir, el diablo, el ahorcado, o sea, todas estas tendencias o todas estas iconografías tienden siempre al esoterismo, al ocultismo, al suicidio, a la libertinaje sexual. O sea, usted ante esas cartas, usted ya desde viaje, usted nota que no tienen ningún contenido espiritual ni nada, podríamos decir, sano en sí para con Dios y para con los hombres.
Entonces, amigos y hermanos, siempre tenemos que tener bien claro que aún la práctica de los naipes, que fue lo que se nos quedó la vez pasada, tiene una tendencia y un contenido obviamente de adivinación, de esoterismo. Vimos que los dados se usaban también para leer el futuro, lo recordamos muy bien, que se llamaba la quiromancia también, la lectura de las manos, todas las mancias, las que les mencioné, y lo que es la cartomancia. Entonces vamos a empezar con un tema, o en este segundo extracto que vamos a tener del programa, y vamos a empezar a ver ya lo que es la ludopatía, que es el tema básicamente de hoy. Quería terminar el asunto de las cartas por la referencia que nos hizo nuestro amigo, preguntando que si jugar naipe en la casa sin apostar era malo. Pues la respuesta es que lo más que uno no pueda usar ese tipo de instrumentos que son obviamente para adivinación y que nacieron para adivinación y para todo este tipo de sortilegios, ¿verdad? Y de lecturas de futuro, espiritismo y todo esto que conlleva el ocultismo, no debiésemos de utilizar. Entonces, amigos y hermanos, vamos a ir a una pausa musical y ya volvemos con el tema que nos compete hoy, que es el importante con respecto a la ludopatía, a lo que es esta enfermedad que genera esta adicción a los juegos de azar. Mi mente puesto en un más allá, en un día sin igual.
Bueno, qué bendición, ¿verdad? Saber que algún día podremos llegar a encontrarnos con Cristo si seguimos en esta lucha y nos mantenemos bien firmes, hermanos. Un saludo muy cordial para Rita Chini, para Abigail Chini allá en Georgia. Un saludo para ellos, para la iglesia de Mapa también, para Lucy, para su esposo Walter, un saludo para ellos, también se encuentran allá en Georgia. También para Gabriela Castillo, para su novio Yader, un saludo de parte de nosotros, de la familia y también de este programa Los Enigmas de los Tiempos. Para don Johnny, para doña Jessica en Santa Elena, invitar un saludo para ellos también muy cordial. El hermano Carlos Velázquez también y su esposa Aurora que nos están siguiendo, es una gran bendición, pues siguen los programas de Remanente Adventista, que Dios les bendiga. Ok, seguimos. Amigos y hermanos, ok, vamos a entrar en el tema que yo creo que es el más relevante en esto, porque cuando nos preguntamos o cuando hacemos el evalúo de que si en realidad estos juegos son perniciosos o no, nos damos cuenta que muchas personas piensan que no, obviamente por los comentarios que oímos en derredor con respecto al tema, pero vamos a ver qué es lo que nos dice básicamente la ciencia y qué nos dice la salud. Voy a terminar con las últimas de las cartas, que es la Petit Lenormand, que por lo menos que son las tres más relevantes que existen en lo que es la cartomancia. Esta carta que se llama el pequeño Lenormand o Le Petit Lenormand es de 36 cartas, muy usada en lo que es Europa. Es interesantísimo, los diseños, los diferentes tipos de animales y personas diferentes que hay se interpretan por el color, por la situación, se interpretan por el, básicamente básicamente por los colores y por la situación que se está dando en la imagen. Ok, y ahora sí, la pregunta del siglo es esta. ¿Serán o no serán en realidad los juegos de azar perniciosos? ¿O será solamente que es una cuestión de religión? ¿O será solamente porque como la tendencia espiritual o bíblica habla con respecto a eso, no puntualmente a los juegos de azar, sino con respecto a los sortilegios, con respecto a la adivinación, con respecto a la hechicería, con respecto a la necromancia, y no habla específicamente con respecto a lo que son naipes, a lo que son máquinas de jackpot y nada de esas cosas, sino que nos habla de otras tendencias. ¿Será cierto que esto proviene del mal o no será cierto? Bueno, vamos a ver lo que primeramente nos dice la ciencia que ocurre con las personas que se meten en este tipo de prácticas como los juegos de azar. La ludopatía, que es a lo que quería llegar. Ok, ¿qué es el término ludopatía? Como tenemos ahí en imagen, la ludopatía es una enfermedad. La Organización Mundial de la Salud, vean qué interesante, desde el año 1993 ya declaró en el año 1993 que era una enfermedad definitivamente lo que era la adicción a los juegos, tipo de prácticas o el juego patológico, como se los puse ahí, conocido con este nombre, ludopatía, es una adicción absolutamente sin drogas, es la primera forma de adicción. Obviamente, como también ahora se los puse, es una adicción sin tóxicos, sin drogas, ¿verdad? En las que las personas se meten en un estado totalmente de desesperación, ¿verdad? De estrés, de ansiedad, que no solo atrae hacia ellos a una forma psicológica negativa y psiquiátrica, sino que está relacionado, amigos y hermanos, con todas un montón de serie de graves consecuencias en lo que es la salud y el desequilibrio mental, social, económico, psicológico, material y principalmente, amigos y hermanos, espiritual. Entonces, esta situación lo que nos está diciendo es que definitivamente los juegos de azar no traen absolutamente nada bueno. La American Psychiatric Association o la Asociación Psiquiátrica de América y la Organización Mundial de la Salud desde 1992, como les digo, ya relaciona o es reconocida esta enfermedad por estas dos instituciones. También, obviamente, amigos y hermanos, hay datos muy alarmantes de esto. Muchas personas están llegando a estados en los que el estrés por las deudas que tienen con los juegos, que se meten a casinos, apuestan en negocios, casas. He conocido personalmente, amigos y hermanos,
Esto es una llamada de atención para todas las personas que practican estas cosas, para que lo dejen, busquen en el Señor Jesucristo la ayuda a personas que les capacitadas, que les puedan ayudar, porque esto, amigos y hermanos, además de tener consecuencias lamentables en los términos espirituales, en los términos físicos, materiales y económicos, peor todavía. Ok, nos está diciendo, vean qué interesante, que esta adicción sin tóxicos, como está en imagen, produce grados de ansiedad, trastornos de bipolaridad, depresión, adicciones, personas que no consumían, no fumaban, no tomaban alcohol, van y empiezan a jugar, y en esos lugares me ha tocado ver a multitud de personas, en forma personal se los digo, viendo 2, 3 días, 4 días una persona jugando. Creo que la otra vez había comentado algo con respecto a eso. Tener que ir a sacar a una señora donde tenía 3 días, donde ahí mismo comía, dormía, le facilitaban una cama, un cuarto para que estuviera y siguiera consumiendo y siguiera jugando. O sea, ansiedad totalmente, gastando miles de colones estas personas en psiquiatras, en psicólogos para verse, cambios de personalidad. El estado genera que las personas, y lo pueden ver ustedes como cualquier otra adicción, se desesperen por estar metidas en estos lugares, principalmente pues hablemos de casinos, o no es necesariamente en casinos, sino vemos a personas muchas veces en las calles, en los mercados, jugando naipes. O sea, desde la mañana están en ese ambiente, están totalmente, amigos y hermanos, están totalmente atados y están totalmente enlazados y enyugados a este tipo de tendencia que se llama ludopatía. Obviamente es una adicción. Entonces las personas empiezan a sentirse hoy bien, mañana mal, demuestran ansiedad, todos estos estados de depresión, de ver que pierden. Muchas personas de estas han llegado a lo que en la próxima imagen nos dice, la depresión, la ansiedad, han llegado a ataques cardíacos, amigos y hermanos, miles de personas, y hay millones, y ahora les voy a dar los datos acerca de que la Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, nos dicen con respecto a eso, personas con depresión y ansiedad, que lo mencionaba ahora, sufriendo ataques cardíacos, sufriendo derrames cerebrales por tensión, por preocupaciones, pueden tener estas personas, y la mayoría, y lamentablemente a este servidor le ha tocado ver muchas personas, varias personas en el transcurso de mis 52 años de vida, ver a varias personas suicidarse por tener deudas de juego. Me tocó trabajar un tiempo con personas que laboraban en casinos, en un tipo de trabajo que tuve con ellos cuando no era cristiano, y vi a personas perder negocios enteros, amigos, perder toda la estabilidad económica, todo lo que por años habían hecho sus familiares, o patrimonios perdidos, inmensos patrimonios millonarios en Costa Rica, y gente fuera de Costa Rica, personas por venir a apostar han perdido propiedades, negocios, todos estos asuntos, y han terminado totalmente deprimidas y, perdones que le dan esos términos, suicidándose, pegándose un tiro, otros ahorcándose, otros tomándose venenos. Y me tocó ver personas en el transcurso de este tiempo metidos en este problema de la ludopatía, ya pues muertos, ¿verdad? Llegados tanto así a la situación tan extrema que optaron por suicidarse. Ok, el 20%, pónganme en atención con esto, amigos y hermanos. Voy a darle unos datos rápidamente. No quería terminar este tema sin antes hablar con respecto a lo que son los datos de la Organización Mundial de la Salud, porque son importantísimos. O sea, vimos los temas ya referentes a lo que es espiritual, y ahora vamos a ver algunos versículos de eso. Vimos de dónde nacieron en los dos casos, por lo menos de las dos mancias que analizamos, que fueron los dados y que fueron las cartas. Nos dimos cuenta que todo tiene un trasfondo espiritista, ¿verdad? Y de adivinación. Pero lo más importante, y el meollo de este programa, amigos y hermanos, es que esta enfermedad es una enfermedad real el día de hoy, amigos, y que está catalogada como una de las enfermedades que está dañando más rápidamente, y lo estamos viendo. Y bueno, algunos de los datos nos hablan claramente con respecto a la facilidad que hay hoy en día para que las personas, a través de los medios digitales y tecnológicos, puedan acceder a los juegos. Hay personas
que pasan 24 horas, casi no duermen, pegados a las tendencias de la computadora, las PCs, las celulares, apostando y en línea. Y esto, amigos, está causando un montón y un sinnúmero de enfermedades. Nos dice la Organización Mundial de la Salud que las personas por estar pegadas a las maquinitas, el ojo tiene que parpadear 32, 36 veces por minuto, pero las personas por estar pegadas a las máquinas y concentradas en sus juegos digitales, llámese tableta, llámese celulares, llámese cualquier tipo de estos, dicen que lo más que accionan pues el párpado para humedecer el ojo es entre 12 y 16 veces, o sea, la mitad del tiempo necesario que requiere el ojo para poder estar bien. Entonces muchas de las personas padecen de problemas de las vistas, del túnel carpal, de estrés. El 20%, oigan este dato, amigos y hermanos, el 20% de los que son jugadores compulsivos, de los que están adictos, de los que pasan metidos a veces 7/24 metidos en los casinos. Es interesantísimo porque hay personas que trabajan ahí y se gastan todo el sueldo ahí. Me ha tocado ver, amigos y hermanos, por eso les digo que esto es un problema tan importante y es tan adictivo como lo es la cocaína, como lo es la marihuana, como lo es el alcohol, como lo es la tendencia al fumado. Cualquiera de estas adicciones son igual de adictivas, la ludopatía o la adicción a los juegos. Vean qué interesante, este dato nos dice la Organización Mundial de la Salud que el 20% de los jugadores compulsivos que no pueden parar la tendencia de jugar se habían casado más de 3 veces o más 3 veces o más. En cambio, de las personas, vean qué interesante, que no jugaban o que nunca han jugado, o los no jugadores, se habían casado a lo más 2 veces, solamente el 2%. Solamente el 2%. O sea, estamos hablando, amigos y hermanos, que es exuberante la diferencia que hay entre uno y otro. O sea, estamos hablando que de 100 que juegan, 20 se divorcian y se casan más de 2 o 3 veces. Y que de los que no juegan, solamente 2. Vean qué interesante. Entonces, ¿sí es pernicioso? Claro. ¿Sí es nocivo? Claro. ¿Produce un montón de situaciones adversas? Pues claro que sí. Vemos otro dato. Se estima, vean este dato que tenemos ahí y gracias a nuestro hermano Andy por ponernos las imágenes, se estima que entre el 2% y el 6% de la población mundial, es adicta al juego. Amigos y hermanos, se los voy a extrapolar solamente en datos de la Organización Panamericana de la Salud. En ese 2% que se habla a nivel mundial, oigan, amigos y hermanos, aproximadamente 10 millones de América Latina, entre 10 millones y 30 millones de latinos están sufriendo de ludopatía y están con atención clínica, pónganme atención clínica y psicológica por problemas relacionados con los juegos de azar. O sea, estamos hablando que en todo lo que es Latinoamérica, entre 10 y 30 millones de personas, pongámoslo a la mitad, pongámoslo en 20 millones de personas. 20 millones de personas estamos hablando, amigos y hermanos, que es aproximadamente 4, casi 5 veces la población que tiene Costa Rica. Entonces nos estamos dando cuenta, amigos y hermanos, que en Latinoamérica casi 5 veces la población que tenemos en nuestro país está sufriendo por trastornos de los juegos de azar. Entonces no es solamente un tema espiritual, sino que es un tema también que obviamente pues de ahí empieza todo, pero es un tema, amigos y hermanos, de salud pública. Es un tema de salud pública. Dice que entre el 2% y el 6% de la población mundial. Ahora bien, extrapole usted 7,000 millones de personas y sáquele el 6%. Y usted se va a dar cuenta, amigos, que son millones de personas las que están padeciendo y están muriendo por problemas cardíacos, por derrames. Están en cárceles porque al momento de que esto incontrolable, esta adicción incontrolable al juego, a los juegos de azar, que hermanos y amigos no tiene otro término más que es algo demoníaco, se está llevando a las personas, amigos, a hacer y a cometer actos increíbles. Personas que usted nunca se imaginaba que iba a robar, robaban. Personas que usted nunca se imaginaba hacen cualquier tipo de negocio para conseguir plata, mienten, manipulan,
cogen prestado, se meten en deudas para poder seguir manteniendo sus hábitos de juego. Entonces nos damos cuenta que sí es una situación de salud pública. Cuando empezamos a hablar de este tema, hablamos de la gente que jugaba la lotería, porque recuerden que estamos empezando este 2021 y pues qué bendición que el Señor nos ayude para que todo pues sea mejor a pesar de todas las adversidades que hay a nivel mundial. Pero estábamos hablando cuando empezamos este tema con respecto a las personas que en diciembre juegan el famoso gordo navideño, ¿verdad? Y que esperan que a través de esos juegos de azar la suerte les llega. Les tengo una noticia y creo que se los adelanté o les di una pincelada la vez pasada. En la imagen que tenemos ahí con respecto a los juegos de azar, un prestigioso diario, vean qué interesante, se llama el Sun de Londres, el Sun, o el Sol de Londres, así se llama. Este diario es una investigación sobre personas que se habían ganado la lotería en los últimos 10 años. Vean qué interesante, y creo que se los había comentado y cuando vi la noticia, es interesantísima, la pueden buscar en el Sun o el Sol de Londres. Este prestigioso diario dijo que el resultado les asombró, pues todos estaban peor. Oiga, el 100% de las personas entrevistadas en 10 años sobre todos los sorteos que habían ganado en las loterías, obviamente pues de Inglaterra, dice que todos decían que era lo peor que les había pasado. La cantidad de problemas, pónganme atención amigos y hermanos, y conflictos que se les habían presentado, los habían abrumado sobremanera. Habían tenido muchos lujos, casas, carros, lujosos, pero en pocos años, amigos y hermanos, todo lo habían perdido. No hay absolutamente nada que provenga del mal, amigos, que sea perecedero y que dure. Porque todo lo que del mal proviene, amigos y hermanos, dice que el fin de esto es la muerte. Así que nosotros tenemos que saber de que en términos generales, a nivel mundial las estadísticas no mienten y nos dicen de que todas las personas que ganaron las loterías, que se metieron a este tipo de, pues podríamos decir de suertes, ¿verdad? O de mancias, porque eso es lo que son mancias, lamentablemente basadas en la lectura del porvenir, de la adivinación, del espiritismo, ninguno ha sido beneficiado, porque la única bendición que enriquece es la de Dios. La del trabajo, ¿quiere ser usted beneficiado, amigo? ¿Quiere ser usted beneficiada, amiga? Hermano, trabaje duro, que eso es lo que Dios honra, porque dice que Dios bendice al trabajador y el que trabaja es digno de su salario. Quiero leerles unos versículos para que les queden en la mente antes de terminar este programa. En la próxima semana vamos a ver un tema muy importante, vamos a estárselos anunciando. Quiero leer estos versículos para que podamos entender lo que la palabra del Señor nos dice. Deuteronomio 18:9, que fue lo que les mencioné ahora, nos dice: amonestación contra las costumbres paganas. Recordemos el primer versículo, amigos y hermanos, que leímos y nos dice que muchos fueron traspasados por estar deseando el dinero de muchos males. Entonces vea lo que nos dice aquí Jehová en este versículo: cuando entres en la tierra a la que Jehová tu Dios te da, no aprendas a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. Amigos y hermanos, vuelvo a recalcarlo como lo recalco en todos los programas. Cristianos, hermanos del pueblo de Dios, ¿cómo es posible que todavía estemos nosotros pensando que la lotería, que las rifas, que las raspaditas, que la lotería cubana, mexicana, nicaragüense, todas las loterías que hay aquí y que se manejan, que las raspas, que los chances, que los tiempos, que la lotería nacional, que todas estas cuestiones que se juegan, nosotros como creyentes y cristianos no debemos de practicarlas, debemos de desecharlas totalmente y no tener esas costumbres que son costumbres paganas y que derivan, amigos y hermanos, de prácticas adivinatorias y esotéricas. Tenemos que tener bien claro, creo que en estos dos programas, amigos y hermanos, si ha llegado esto a su corazón, qué bendición, pero lo que nos proponemos es que ustedes entiendan que no debemos de practicar de ninguna forma nada que tenga que ver con el ocultismo, con el esoterismo, con el espiritismo. Cuando entres a esa tierra, o sea, cuando vivimos en este mundo, a donde el Señor sea que nos haya podido, nos haya posicionado, dice que Dios nos da, no debemos de aprender a hacer según las abominaciones que ellos hacen. Cristianos actuando como impíos, comprando y haciendo las prácticas que los impíos pues practican, valga la redundancia. La Biblia dice
que es el segundo versículo, para ir a hacer una oración e ir terminando. La Biblia dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, dice, y yo os recibiré. Dice, salid de en medio de ellos y apartaos, hermanos y amigos. Nosotros, si decimos ser cristianos, no debemos de tocar cosas inmundas. Toda la dicha que tiene una persona que juega en la lotería, que juega en los chances, que se va a un casino a gastar, a malgastar, a aitarse, a comerse el arrocito y los frijoles que le tenía que llevar a su esposa, a sus hijos, y que pasan 2, 3 noches ahí pegados con toda la multitud de vicios que se le pegan, porque son vicios de alcohol, de fumado, de todo tipo de drogas que usted puede imaginar. Mujeres, todo lo que usted hace, adulterio, fornicación, lesbianismo, homosexualismo, todo se maneja en ese tipo de ambientes. Por eso la palabra del Señor dice bien claramente en el Salmo 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas escarnecedores ha sentado. Lamentablemente, amigos y hermanos, cuando vamos a esos lugares, cuando somos creyentes, estamos escarneciendo a Dios. Entonces, no toquéis lo inmundo y yo os recibiré. El otro versículo, que es el final, nos dice en 2 Corintios 10:5, y eso es para nosotros, derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Amigos y hermanos, y Dios nos dice que no debemos de tener esas prácticas, que ni los magos, que ni los hechiceros, que ni los adivinos, que ni los necrómanos, que ninguno que practique sortilegio o agurero va a entrar al reino de los cielos. Entonces, si nosotros sabemos eso, hermanos, y sabemos que ese es el conocimiento de Dios, y no lo practicamos, estamos totalmente en contra de los principios bíblicos y no, amigos y hermanos, merecemos llamarnos hijos de Dios. Qué interesante, ¿verdad? Porque dice que el hijo, que Dios, vea qué interesante, Dios nos cambia una vida nueva. Debemos de dar signos de ese cambio, amigos. No podemos tener prácticas que nos están contaminando espiritualmente, porque se cumple la palabra de nosotros que dice, y conociendo a Dios, dice, negándolo con sus hechos, lo ponen en vituperio. Nosotros no debemos de avergonzar a Dios con esas prácticas, derribando argumentos y toda altivez, amigos y hermanos, que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Dios. Cuando usted, amigo y hermano, se le venga a la mente querer enriquecerse rápidamente, hacer plata, se le venga esa codicia de querer hacer plata practicando ese tipo de tendencias de los juegos de azar, comprando loterías y estas cosas, amigos y hermanos, ese pensamiento llévelo sujeto a la obediencia de Cristo, para que usted no tenga ningún problema y para que el día de mañana, cuando empiece el juicio y seamos llamados todos a cuentas, porque todos vamos a ser llamados a cuentas y vamos a dar cuenta de todo lo que hayamos hecho o practicado. Vamos a orar para quedar despedidos, amigos y hermanos, y los esperamos el próximo miércoles en este su programa, Los Enigmas de los Tiempos. Oramos. Amado Dios, Señor y Padre Celestial, gracias te damos, Señor, nuevamente. Señor, y te pedimos en forma muy especial, oh Dios, que este corto programa, Señor, ilustrativo, histórico, Padre Santo, pueda haber llegado, Señor, hasta lo más profundo de nuestra mente y nuestro corazón. Que lo que hayamos aprendido, Señor, hoy, podamos ponerlo en práctica, Señor, y que podamos decir delante de tu presencia que estamos como obreros aprobados, que no tenemos de qué avergonzarnos, Señor. Que usamos bien, Señor, la palabra de verdad. Y si tu palabra nos dice, oh Señor, que no debemos de practicar estas mancias, Padre, y estas tendencias, Señor, que están dentro del mundo, tenemos que ser obedientes a ti, Señor. Tu palabra dice, Señor, también en 1 Samuel, que más te agradas, oh Dios, de la obediencia, Señor, que de lo gordo de los carneros, Padre. Permítenos, Señor, ir cambiando nuestras vidas. Si en algún momento hemos caído, Señor, en esto, que tú, Padre Santo, que tu Santo Espíritu nos libere y que tú puedas, Señor, quitarnos todas esas ataduras, Señor, todas esas cadenas, Señor, que nos aprisionan y que no nos permiten, oh Dios, crecer a la altura, a la plenitud, a la estatura de Cristo Jesús, que es el hombre perfecto. Ayúdanos, quita de nosotros lo malo, Señor, quita de nosotros lo vil, Señor, la escoria, Padre Santo, que haya en nuestras vidas, para que nosotros podamos honrarte en nuestra forma de vivir. Lo pedimos, Señor, no porque tengamos en mérito alguno en nosotros, sino lo pedimos, Señor, sabiendo que el único que hace la obra, Padre, y que será fiel en terminarla en nosotros, Señor, es tu Hijo amado Jesucristo a través de su Santo Espíritu.
Gracias, Señor. Y en ese nombre santo y perfecto, Señor, te lo pedimos todo. Amén, amén y amén. Bueno, hermanos, de verdad que es un gusto el poder estar con ustedes. Les recuerdo que estamos siempre los miércoles en este su programa Los Enigmas de los Tiempos, y nos puede encontrar en la 930 Radio Costa Rica todos los miércoles a las 8 de la noche. Mi nombre es Freddy Peña, mi número es 8662-9553. Les esperamos el próximo miércoles. Cualquier consulta, si quiere que le hagamos llegar material, si quiere que le hagamos llegar literatura, si usted gusta que le mandemos los estudios en forma digital, con mucho gusto le hacemos llegar todas las referencias, historias históricas y bíblicas, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Estamos para servirles en su programa Los Enigmas de los Tiempos. Que Dios les bendiga y hasta la próxima. Más maldad